La semana pasada el pastor Silva estuvo predicando acerca de la relación padres e hijos y su mensaje estuvo basado en el libro de Job, y Job nos enseña que era un padre espiritual, un padre que ministraba a sus hijos, que oraba por sus hijos. Y gloria a Dios, porque continuamos, hermanos, con estas predicaciones sobre la familia. Durante el mes de mayo y durante el mes de junio estaremos predicando sobre la familia. ¿No cree usted que sería bueno que, así como hay, por ejemplo, escuelas y universidades que nos enseñan oficios, profesiones académicas, a ser ingenieros, arquitectos, médicos, escuelas técnicas que enseñan a las personas a ser buenos electricistas, buenos mecánicos, buenos, ¿qué sería otra carrera técnica? ¿Qué carrera técnica? Computación y todo eso. Que así como hay este tipo de escuelas y universidades, ¿no cree que sería muy bonito que hubiera también escuelas para papás, para mamás? Escuelas que nos enseñaran a ser, cómo ser buenos padres, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo. Oh, yo encantadísimo si un día de repente me encuentro un letrero que diga, por ejemplo, escuela o universidad para que los hijos sean bien educados. ¿No les daría gusto, hermanos papás? Claro que sí. Y a ustedes, hijos, ¿no les gustaría de repente encontrarse con un rótulo grande que dijera universidad para padres que desean ser buenos padres para con sus hijos? ¿Les gustaría, jóvenes? Sí. No, hombre, solo uno dijo sí. Es que no hay tanto joven aquí en la iglesia. En la carta del apóstol Pablo, quiero que vayamos ahí y vean ustedes lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, en el versículo 4. El apóstol Pablo nos da una exhortación a cada uno de nosotros, los papás, los padres de familia. Y mi enfoque esta mañana tiene que ver con el perfil de padres espirituales. Yo sé, hermanos, que como padres tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios para con nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad muy grande también para con nuestra familia. En esta ocasión yo quiero referirme al padre, al hombre, al jefe de familia, al guía de familia, al hombre que Dios ha colocado como cabeza dentro del hogar. Me quiero referir a este padre, a ese hombre que somos nosotros, para referirme que como padres tenemos un privilegio muy especial. Qué lindo es cuando nos dan la noticia como varones que vamos a ser padres. Algunos de nosotros nos emocionamos, nos dieron ganas de llorar, sentimientos revueltos por todos lados cuando nos dijeron que vamos a ser papás. Y es una gran bendición. Pero ¿por qué digo que también es una gran responsabilidad? Es una gran responsabilidad porque los papás somos el guía, somos los consejeros, somos los orientadores, somos los que establecemos rumbo, disciplina, amonestación, orientación en la vida de nuestros hijos. Solo para darles una idea de lo que significa la responsabilidad que tenemos como padres, en Proverbios capítulo 4, en el versículo 1, antes de ir a Efesios, mire la responsabilidad que Dios nos da a nosotros como hombres, como papás. Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Se nos invita aquí a los hijos a que escuchen ¿a quién? A que escuchen la enseñanza de un padre. Quiere decir que uno de los compromisos del padre que tiene para con los hijos es enseñarles e instruirles. Y el deber de los hijos es estar atentos a la enseñanza del padre. Ahí en el capítulo 6, versículo 20 de Proverbios, la Biblia dice: guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, 20. Guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando yo estaba preparando este mensaje esta semana, yo me preguntaba estas preguntas y me decía a mí mismo: ¿por qué hay muchos hijos rebeldes, hijos desleales que no quieren nada con Dios? ¿Por qué en una sociedad tan tremenda en la que vivimos hoy
Hay hijos que irrespetan a los padres y no valoran el esfuerzo, el sacrificio y el valor de un padre. Y me seguía preguntando, ¿por qué hay hijos que no solo maltratan a sus padres verbalmente, sino que también los abusan física, emocional, y no solamente físicamente con un empujón, sino que ha llegado al punto de hijos desleales que han sido capaces de asesinar y de golpear a su propia madre? Y me preguntaba también, ¿por qué muchos padres sufren y se decepcionan de sus hijos y piensan que quizás hubiera sido mejor nunca haber tenido hijos? Porque podríamos escuchar, hermanos, testimonios, opiniones, experiencias de padres de familia diciendo, mejor no hubiera sido padre, mejor no hubiera tenido hijos. El problema hoy en día para muchos, hermanos, el problema hoy en día para muchos es que no están o no estamos siendo ejemplos para con nuestros hijos en la familia. Y el resultado es lo que dice el sabio Salomón. Estuve leyendo en Proverbios 17:21. Mira el resultado de, ¿cómo decirle?, las consecuencias, lo que tenemos que pagar cuando usted y yo como hombres, como varones, como padres, como guías, como orientadores, no estamos ejerciendo el papel que nos corresponde. Dice la Biblia, el que engendra al insensato, ¿está ahí conmigo, hermano? El que engendra al insensato, para tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Note bien lo que dice la Biblia. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Aunque la Biblia dice, oiga bien lo que voy a decir, aunque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, hay padres, hermanos, que por su mal ejemplo, por su mala conducta, hacen de sus hijos insensatos. Y cuando el muchacho se vuelve necio, este se transforma en vergüenza de su padre, como dice la Biblia, y en amargura de su madre. En la familia cristiana, mis hermanos, la figura paterna tiene que ser de un hombre espiritual que se conforma cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es relevante que usted y yo como hombres, como padres, tengamos no solamente presencia económica en nuestra familia. No solamente debemos tener esa presencia de decir, bueno, aquí está mi cheque de los 15 días de la semana, aquí está para la ropa, aquí está para los alimentos, aquí está para la renta. Ser papá es más que ser un proveedor para la familia. En la Biblia, ser papá significa que uno se tome el tiempo, el momento para hablar con los hijos, para platicar con ellos. ¿No es cierto que los papás o el padre debería de ser el mejor amigo de sus hijos? El mejor confidente de sus hijos deberíamos de ser nosotros los padres. Pero yo pregunto esta mañana, ¿es eso verdad? ¿Es verdad que yo soy el confidente de mi hija como padre? ¿Es verdad que mis hijos podrían venir a mí como padre y contarme los problemas? Contarme los problemas de acosos que les hacen en las escuelas, las tentaciones que tienen en la escuela. ¿Será que yo como padre me he ganado la confianza y el corazón de mis hijos para que ellos puedan venir y contarme como su íntimo amigo los problemas emocionales en los que él está pasando en el momento? Sobre todo si ya es un adolescente y necesita compartir con alguien, que alguien le abra el camino y le explique ciertas cosas que él no puede entender en ese proceso de su desarrollo. Yo pienso, hermanos, que es relevante la figura espiritual paterna de un padre dentro del hogar. Mire, hermano, nuestros hijos en el hogar, para que sean espirituales, necesitan también figuras espirituales y no déspotas y carnales. Siempre yo me recuerdo de una canción, y ya se los he compartido con ustedes. Hace muchos años estuve predicando en Miami en unas conferencias, y el cantante de esa conferencia fue Dani Berríos. Dani Berríos en ese tiempo tenía un niño como de, creo que estaba en su cumpleaños, en su semana de cumpleaños, y este niño estaba cumpliendo 5 años. Y yo estaba para predicar, el cantante Dani Berríos pasó
y presentó a su niño. Y él dijo estas palabras que me gustaron mucho. Él dijo: mi niño está aquí, en esta semana está cumpliendo 5 años. He hecho una canción que ya está en el disco, porque es un cantante muy famoso, ya está en el disco. Y esta canción, dijo, se la dedico a mi hijo hoy, en su 5.º año, y que me acompaña aquí en estas conferencias. Y nunca se me va a olvidar, y ya lo he mencionado antes, la estrofa, el coro de esta canción, en donde él le dice al Señor: Dios, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Y yo creo que debería de ser la petición de cada uno de nosotros, los padres, las madres, que le digamos al Señor: Señor, enséñame a ser como tú eres en tu carácter. Enséñame a ser como tú eres en tu amor, en tu misericordia, en tu compasión, en tu comprensión. Señor, enséñame a conducir a mi hijo como tú me conduces a mí. Y por eso me gustó tanto esa frase: Dios, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Y los que somos papás lo sabemos, que nuestros hijos quieren ser como nosotros. Claro, ya cuando tienen 14 años no quisieran ni que fuéramos sus papás. Sobre todo cuando tienen novia, o cuando tienen novio, o cuando ya llegan a la adolescencia y tienen un carrito viejo, le piden a la mamá que los deje 5 cuadras de distancia de la escuela, porque les da pena que sus amiguitos en carro bonito y ellos en un Toyota del año 1821. Y ya cuando van cerquita de la escuela: mamá, yo creo que tienes una llanta ponchada, déjame aquí, mamá, yo no voy caminando. O el motor del ruido, el escape comienza a hacer ruidos, y como que el muchacho o la muchacha le da pena: mamá, yo creo que aquí a una milla de distancia está bien que me dejes. Pero cuando están pequeños quieren ser como nosotros. Nuestros hijos son nuestros mejores imitadores, y por lo tanto lo que ellos necesitan es una figura paternal espiritual, una figura en la cual ellos puedan confiar y puedan ver que en su carácter se acercan cada día al carácter de Dios. Hace unos años yo saqué un estudio para mi tesis que yo hice, y descubrí en este estudio que el 72% de los, fíjese bien, el 72% de los adolescentes asesinos del mundo provienen de hogares sin padres. Es increíble. El 72% de adolescentes que son asesinos provienen de un hogar en donde faltó la figura paternal. Otro porcentaje: el 70% de los presos por cadena perpetua creció, hermanos, en un hogar en donde no tenían padre. Imagínese usted, el 70% de la gente que está recluida en cadena perpetua crecieron en un hogar sin padre. Y el 60% de violadores provienen de hogares con padre ausente. ¿No le parece que esto es asombroso, hermanos? Es increíble que el 60% de violadores provienen de hogares sin padre. Hermano, esto parte del corazón. ¿En dónde están ese 60% de hogares sin padre? ¿En dónde está ese 72% de padres que tienen ahora estos muchachos en cadena perpetua? ¿Ve usted la importancia de la figura paterna dentro del hogar? Cómo nosotros como padres somos totalmente indispensables en la vida de nuestros hijos. Y por eso lo que hemos leído aquí es que el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y no es que nuestros niños nacen insensatos, es que por falta de orientación, por falta de cuidado, por falta de tiempo, por falta de comunión con ellos, por falta de consejo, por falta de enseñanza, por falta de presencia, por falta de amor, ellos crecen desprotegidos y se convierten en lo que son ahora. ¿Y qué sucede? Y el padre del necio, que dice la Biblia, no se alegrará. Ahora, vayamos a Efesios. ¿Qué dice Dios esta mañana? En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 esta mañana, vea lo que la palabra del Señor nos enseña este día.